Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio. Muy buenos días, amados hermanos, estimados amigos que nos acompañan este domingo, primer día de la semana, que nos reunimos para adorar a nuestro Padre Celestial, para adorar al Padre de los Espíritus, para recordar el sacrificio sacrosanto de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que es nuestro hermano mayor espiritualmente hablando, que es nuestro Salvador y nuestro Señor, que nos lleva hacia la vida eterna y es nuestro Redentor. Es una bendición el poder estar con ustedes este primer día de la semana para compartir de la palabra de nuestro Dios. Hoy estaremos escuchando el tema intitulado Testificando a Cristo como Él lo demanda. Testificando a Cristo, dar referencia de Él es muy importante en nuestra vida. Testificar a Cristo es dar testimonio personal y verdadero de que Jesús es el Hijo de Dios. La testificación debe estar basado en un encuentro personal con Jesús. Cada uno de los que estamos aquí tuvimos un encuentro con nuestro Señor. Tuvimos un encuentro que lo vamos a llevar en nuestra vida, en nuestro corazón, en este caminar hasta la vida eterna. La testificación es compartir lo que usted ha experimentado, lo que ha vivido en una nueva vida con Cristo Jesús. Cada uno de los que estamos acá, amados hermanos, en nuestra nueva vida con Cristo Jesús, hemos tenido experiencias. Hemos tenido experiencias por lo menos en 3 tipos. Experiencias de alegría, de gozo, de tristeza, de aflicción, pero también hemos tenido pruebas en nuestra vida. Y esas pruebas, amados hermanos, son muy importantes testificar de ellas, porque si nosotros estamos aquí es porque Cristo ha estado con nosotros todo el tiempo en nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Hay que testificar con el poder del Espíritu Santo. El poder de la testificación proviene del Evangelio. Romanos 1:16, Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que testificar, amados hermanos, de nuestra fe. La testificación a Cristo, como Él lo demanda, es muy importante. Jesús demanda a sus discípulos, demandó a sus apóstoles, pero las Escrituras, la palabra de Dios, nos enseña que para poder Él demandar la testificación hacia Él o del Evangelio de Él, tiene que tener autoridad. Y si Él tiene autoridad, amados hermanos, Él tiene que darla a conocer a sus discípulos. Y si los discípulos siguen a Cristo de acuerdo a la voluntad del Padre y de acuerdo a lo que Él demanda, es muy importante saber a través de las Escrituras lo que Él dice. Los invito a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo, capítulo 28, versículo 18. ¿Qué dice Mateo 28, versículo 18? Dice, y Jesús se acercó y le habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor se acercó a los 11. Si usted se va al versículo 16, usted va a ver que eran 11. Pero todavía no vamos a hablar de ese punto. Eran 11 y Él se acerca, ¿verdad? Se acerca y le habla. En esta reunión que Él tiene con sus apóstoles, 11, ¿verdad? Allí Jesús va a comisionar a sus apóstoles. Él va a dar órdenes, pero para poder dar órdenes, Él tiene que aclarar un punto muy importante que está en la segunda parte de ese versículo 18, que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amados hermanos, muchas veces leemos y pasamos desapercibidos esas palabras del Señor Jesús. ¿Por qué el Señor Jesús le está diciendo que toda potestad le ha sido dado en el cielo y en la tierra? La potestad de la que está hablando el Señor Jesús no la recibe como hijo de Dios, porque Él, como Dios, nada se le puede añadir ni nada se le puede quitar, porque Él es Dios y tiene todo poder. Entonces, es muy importante para nosotros, pero también como fue para los 11 discípulos cuando Él está dando la comisión, que estemos claros qué es lo que quiso decir el Señor Jesús para poder ir y llevar el mensaje de la palabra del Señor.
La potestad es más bien un poder transitorio que recibe el Señor Jesús, un poder adicional. Ese poder transitorio, Él se lo merece. Recuerden que la deidad de Dios son tres personas: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Verbo vino a ser a la tierra Hijo de Dios. Por lo tanto, la potestad que tiene el Señor Jesús, y les está aclarando a sus discípulos y nos aclara el día de hoy a nosotros, es que su potestad es por haberse encarnado en un cuerpo humano, por haber sido muerto en la cruz del Calvario, por haber resucitado de entre los muertos, por tener eso que no tiene la divinidad, las otras dos. Él ha recibido ese poder adicional que está en los cielos y está en la tierra, dice él. Pero decía yo que es un poder transitorio. ¿Y por qué explico yo, con ayuda de Dios, con ayuda de las Escrituras, con ayuda del Espíritu Santo, que este es un poder transitorio? Amados hermanos, porque lo vamos a ver a través de las Escrituras. Ese poder, esa autoridad se le extiende a Él para que gobierne y proteja primeramente a su iglesia. Ese poder es para que controle los corazones y las opiniones del pueblo que conforma su iglesia. Y aquí la palabra clave es las opiniones que hay dentro de sus discípulos y que puede haber dentro de los discípulos el día de hoy. Entonces, Él tiene poder también para controlar eso. También Él tiene la fuerza del cielo que están bajo su orden. ¿Para qué? Para dar el Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo al que Él ordene. Los ángeles de Dios están a su servicio para ministrar su cuerpo, para ministrar su iglesia, para ministrar todo lo que Él ordene para su iglesia. Cuando Jesús dijo toda potestad, debemos de entender, amados hermanos, que Él dice todo poder, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. El poder de esa autoridad del Señor Jesús la está diciendo a sus discípulos con las intenciones de ¿qué, amados hermanos? De sembrarle en su mente que Él tiene el poder en la iglesia y en todo lugar. No puede haber nadie más sobre esa autoridad que tiene Él. Por lo tanto, el principio de la autoridad es haberse encarnado, haber sido crucificado, haber ido a la muerte por cruz, haber derramado su sangre, haber sido sepultado ya muerto y resucitar entre los muertos. Y eso solo pudo haberlo hecho Él, de las tres divinidades. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, nos da la orientación del final de ese poder que el Señor tiene en los cielos y que tiene en la tierra. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y quiero en este momento que agudice su mente, su corazón y su espíritu, porque ahí está la verdad. Ahí está la verdad, y por eso el tema es testificando a Cristo como Él lo demanda. Veamos Primera de Corintios capítulo 15, versículo
24, 25, 27 y 28. Comencemos por el versículo 24. Dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Cuál es ese fin, hermano? El fin, el juicio final. Pero también él va a explicar el fin del poder que se le ha autorizado. Sigamos leyendo. En el versículo 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Este es el Padre de los Espíritus. Uno de la divinidad. Ha sujetado todo al Señor Jesús. El Señor Jesús también, por ser parte de la divinidad de Dios, Él ha sujetado toda su autoridad al Salvador del mundo. El versículo 28 dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él, le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Este es el versículo clave. Este es el versículo clave. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿qué cosa, hermano? Anteriormente usted puede leer todo ese capítulo porque es bien importante, habla de la sujeción. Entonces, pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará nuevamente a la divinidad del Padre, para que todo sea en todo, dice. Y nuevamente la divinidad, la deidad de Dios sigue hacia la eternidad, ya con la iglesia en los cielos, ya con la iglesia que el Señor Jesús entregó a su Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Padre y Señor Jesús. Decíamos anteriormente que testificando a Cristo como Él lo demanda, es hablar de Él, es explicar todo de Él. El mandamiento está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que es el tema del que estamos nosotros viendo en este sermón. Dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El tema está basado en la segunda parte de este versículo y dice: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, muy importante, ¿verdad?, para nosotros es reconocer la autoridad del Señor. ¿Por qué es muy importante reconocer la autoridad? Porque si reconocemos la autoridad del Señor, vamos a cumplir, ¿verdad?, lo que Él demanda. ¿Qué es lo que demanda? Que testifiquemos de Él. Jesús señala sus puntos a demandar. Recuerden que el tema es que Él demanda. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que estar claro cuál es la demanda de Él. Son básicas, son tres cosas muy importantes.
La primera ya la vimos. Él demanda que estemos claros que Él tiene toda la autoridad, que nadie sobre Él puede dar o cambiar lo que Él ha mandado a decir. Y eso lo vamos a ver ahorita. Nadie lo puede cambiar. Ningún ser humano, ningún ángel, ni nadie. En Mateo capítulo 28, versículo 19, está la primera parte de la demanda del Señor. En el versículo 19 dice, este versículo 19 está dividido en tres partes. La primera parte dice, por tanto, id. Id es un mandamiento irrevocable y se aplica a todos y cada uno de los que siguen a Cristo en todas las edades. Por lo tanto, está vigente hasta el día de hoy y hasta el día que Él venga. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Por tanto, id. ¿A qué? Esta es la segunda parte. Y hacer discípulos a todas las naciones. Ok. La primera parte es, de lo que Él demanda es que vayamos. Es que vayamos todos. ¿Verdad? Todos los que tenemos la oportunidad de hacerlo, porque muchas veces muchos hermanos no pueden. Bueno, nuestros hermanos de la tercera edad como yo, ellos pueden y ellos van, nos la van ganando. Bueno, a mí también. Pero dice, ir y hacer discípulos a todas las personas. Hacer discípulos, amados hermanos, es sembrar la nueva semilla. Es sembrar la nueva semilla para que el Evangelio, la iglesia crezca, para que sean ganadas más almas para el reino de Cristo, para que sean quitadas más almas del reino del diablo. El tercer punto del mandamiento está en la tercera parte de este versículo 19 y dice, bautizándolo, y remarco la palabra, en el nombre. Esto es muy importante, bautizándolo en el nombre. Y el evangelista dice que el Señor mencionó tres divinidades, que son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Aquí el enfoque lo vamos a dejar prácticamente en el nombre, bautizándolo en el nombre. Este versículo, si usted lo interpreta de una manera correcta, como nosotros, la Iglesia del Señor, la interpretamos, hay otros que las interpretan incorrectamente y vienen a ser sectarios, porque ellos están considerando la palabra nombre de una manera en el español. Pero la palabra bautizándolos en el nombre significa que hay una orden, que hay una autoridad, que hay un mandamiento dado por las tres divinidades. La unidad de la deidad de Dios se ha puesto de acuerdo para que a la hora de ganar almas para Cristo hay que bautizarlos por esa autorización que dio no solamente el Señor, nuestro Padre espiritual, no solamente la dio el Señor Jesús, no solamente la autorizó el Espíritu Santo. Entonces, la interpretación correcta es, vayan y hagan discípulos bautizándolos, porque es una orden, es un mandamiento que ha sido establecido por la deidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, es bien importante, porque si nosotros testificamos de Dios
de esa manera testificamos de Cristo, porque Cristo es Dios también, vamos a cumplir lo que Él demanda. Y quiero verlo rápidamente, amados hermanos, su demanda en el versículo 20, porque ahí está la demanda del cumplimiento, porque ahí hay una promesa en el versículo 20. Dice el versículo 20 siempre de Mateo 28, 20. Ya vimos el 18, ya vimos el 19 y ahora vemos el 20. El 20 dice, enseñándoles, remarco, estas primeras palabras, enseñándoles, porque eso está en dos partes, que guarden todas las cosas que he mandado, y está la otra parte, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay una demanda. En esta segunda parte, cuando el Señor Jesús le está diciendo a sus 11 discípulos, pero nos está diciendo a nosotros en este día, que hay una promesa. En ese versículo 20, en la segunda parte, hay una promesa. ¿Y esa promesa cuál es? Esa promesa es, amados hermanos, ¿verdad? Es que guardemos, ¿qué cosa? Todas las cosas que Él está enseñando. Y la primera es, uno, que Él tiene toda la autoridad, que no se puede cambiar las leyes y los mandamientos que Él está dando, que le enseñen todas las cosas a como yo le he ordenado. Y si ustedes se fijan, hay una palabra con una sola letra ahí, cuando dice ¿y qué? Y he aquí, yo estoy con ustedes. Pero la palabra ahí quiere decir, o nos está señalando la primera parte que dice, y si ustedes guardan todas las cosas que yo les he mandado, yo voy a cumplir la promesa. ¿Cuál es la promesa? Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Amén. Entiendo, espero que entiendan ustedes, amados hermanos, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Y es una de las cosas muy importantes que no debemos de pasar por alto cuando nosotros testificamos a Cristo como Él lo demanda. Hermanos amados en el Señor, quiero que veamos rápidamente cuál es el testimonio de nosotros. Me queda poco tiempo. ¿Cuánto? No miro. ¿Cuánto? Un minuto. Bueno, el testimonio de los discípulos. Quiero que lo veamos en Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17. Y quiero que sea ese testimonio, quiero que sea un espejo para nosotros en este día que estamos recibiendo la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque eso fue lo que dijo nuestro hermano que está conduciendo esto, que le hable más de Cristo. Dice Mateo capítulo 28, versículo 16. ¿Qué dice Mateo 28, capítulo 16? Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Eso es bien importante. 11 discípulos. ¿Por qué el escritor inspirado por el Espíritu Santo les recuerda o nos recuerda a nosotros a través de la Escritura que son 11? ¿Saben por qué, hermano? Porque eran 12. Y el número 12, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado, hermano, con el número 12? Había traicionado al Señor Jesús. Había sido uno de los grandes traidores de su vida.
Pero no solamente hizo eso, sino que se suicidó, se quitó la vida, no esperó de la misericordia del Señor. El versículo 17 de Mateo 28 dice lo siguiente, cuando le vieron, le adoraron. Mire lo que dice la segunda parte. Pero, ¿cuántos? Algunos le estaban adorando, algunos creían en él, pero algunos dudaban. Yo dije al momento de que iba a explicar estos versículos, que eso fuera un reflejo, un espejo para nosotros. Nosotros el día de hoy estamos adorando a nuestro Padre Celestial. Amén, amén, hermano. Estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén, hermano. Estamos recordando su segunda venida. Amén, hermano. Pero cuidado, nos pasa como los discípulos que lo estaban viendo. ¿Qué pensaban ellos? No sabemos. ¿Qué podrá pensar usted al escuchar estas palabras? No sabemos. Solo el Señor y solo usted saben lo que piensan al escuchar este mensaje de Dios. Pero la palabra del Señor nos indica a través del Espíritu Santo, porque quiere que nosotros no olvidemos que hay traidores. Algunos estaban dudando. Amados hermanos, el tiempo ha llegado a su fin. El tiempo de la predicación de la palabra del Señor en este momento, este tema. Quiero hacer un llamado muy importante para nuestros amados hermanos que se han extraviado, que se han ido momentáneamente al mundo, digo, porque a lo mejor hoy reflexionan y se reconcilian con el Señor. Si hay hermanos con nosotros que han estado fuera de la comunión con nuestro Padre Celestial, de la comunión con nuestro Señor Jesucristo, y se han olvidado del Espíritu Santo que hay en Él, hoy es el momento, amados hermanos, que se reconcilien con nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús, a través de las Escrituras, les está haciendo el llamado en este momento. El Espíritu Santo de Dios les señala en su mente, en su corazón y a través de la palabra, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que testimoniar con nuestra propia vida lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros hasta el día de hoy. Si nosotros seguimos fielmente lo que nos ha enseñado, dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, hermano. Amén. Y si hay un amigo en esta mañana, queremos decirle en el amor de Cristo que el tiempo está en su mano. Cristo le ha puesto en su mente, en su corazón, la vida eterna. Si usted quiere, acéptela. Si no, el Señor conversará con usted en su momento. Paz en Cristo Jesús.